Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en este tiempo de resurrección. Aleluya, el Señor ha resucitado. Nos acompaña Hechos de los Apóstoles en este tiempo pascual, capítulo 4 del 32 al 37. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Queridos amigos, la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima verdaderamente, y aquí entendemos lo que significa la resurrección, es decir, un cambio de vida, un cambio en nuestra manera de obrar. Y nos habla principalmente de la solidaridad. Que solamente en comunidad nosotros podemos surgir y seguir adelante. Cuanto más lleva la corrupción, la inmundad, la hipocanea, la iyapúa, etcétera, o sobrefacturada, o huerúa, mueble de la China, o lo que sea, evidentemente, queridos amigos, que nunca, evidentemente vamos a poder ser un país, una nación resucitada, una iglesia que vive de acuerdo a los valores y principios que justamente nos está presentando Hechos, obras de los apóstoles, acción del apóstol resucitado. Entonces aquí te dice, pero claramente, primero, la multitud de creyentes, dice la comunidad. No solamente nuestros intereses, sino que tenemos que mirar el bien común, la res pública, las cosas de todos. Todos somos llamados por Dios para, sobre todo, saber organizar, saber guiar a la comunidad, no para vivir y buscar simplemente los propios intereses. Y eso hoy nos enseña la palabra de Dios a través de Hechos de los Apóstoles. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.